Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comunidad DAM, el espacio que tenemos en la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia para conversar, para aprender, para discutir sobre los temas de contingencia en la industria y en el mercado de también audiovisual regional, nacional e internacional. La invitada de nuestro capítulo de hoy, en esta nueva temporada, es una invitada más muy especial porque es la primera contratación que tiene esta unidad académica de, digamos, como profesora planta y que antes había sido una estudiante. Ella estudió precisamente Dirección Audiovisual y Multimedia. Me refiero a la profesora Consuelo Buenamente. La profesora Consuelo, como decía, es formada acá en la carrera en Dirección Audiovisual y Multimedia. Actualmente es académica del Departamento de Ciencias de la Comunicación, perteneciente a la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales. Está cursando además su doctorado en educación, en la Facultad de Educación de nuestra universidad, y también ella es magíster en comunicación social, con mención en comunicación y educación, y es diplomada también en pedagogía teatral. Consuelo, bienvenida a nuestro espacio de conversación y muchas gracias además por el tiempo de poder conversar. Gracias, Manuel. Igual estoy muy emocionada, muy contenta de poder transmitirles algunas ideas, motivaciones y lo que surja de esta conversación que sea positivo para nuestra audiencia. Hay que señalar que con Consuelo conversamos aquí mismo hace un par de años, cuando era estudiante, Ujú. estaba realizando su trabajo de título, ¿cierto? Y Sí. conversamos. Entonces, mi primera pregunta, de cajón, por supuesto, es, ¿cómo has sentido ese paso, Consuelo, desde haber estado conversando aquí en su momento, cuando dialogábamos sobre los proyectos de título y el trabajo como estudiante, a estar conversando ya un par de años después, ya como profesora y como académica de la facultad? Sí, bueno, yo siento que evidentemente tengo varios cambios personales, profesionales, pero a la vez hay cosas que se han ido fortaleciendo y que se han mantenido en mí de mi perfil como artista, creadora y hoy en día ya como profesora. Yo creo que en realidad lo más importante es que recuerdo un poco de esa conversación y siempre he estado envuelta en esta idea de que lo que creemos audiovisualmente o artísticamente o incluso desde a lo mejor los escritos tiene que tener un impacto en la sociedad, tiene que hacer un bien a la sociedad, tiene que ser en el fondo un beneficio para los demás. Esto de poner nuestros talentos al servicio de la comunidad y de la sociedad, creo que para mí siempre ha sido importante y lo recuerdo mucho de la primera vez que conversamos. Creo que es algo que todavía lo mantengo dentro de mi perfil. Y por supuesto que te paso, ha sido muy emocionante. Yo egresé de la carrera sabiendo que quería volver a hacer clases, porque en este camino que fue estudiar DAM, también tuve la experiencia de trabajar como tallerista de talleres extraescolares de teatro. Ahí partió mi vocación por la pedagogía. Después decidí estudiar pedagogía en artes escénicas y finalmente yo siempre supe que quería volver a la academia a dedicarme a la docencia porque tenía una vocación ahí que era muy fuerte. Yo creo que más que nada mi perfil como directora audiovisual y multimedia se ha ido fortaleciendo desde eso, desde esa mirada más social y más pedagógica también. Bueno, así es, Consuelo, y ese tránsito también lo hemos notado también quienes fuimos tus profesores y obviamente ahora tus colegas. Sobre ese camino, digamos, o esa visión que tenías cuando estudiante, tú hoy día te autodefines como artista, como pedagoga también y como investigadora. Y en Sí. eso has desarrollado una línea que tiene que ver con la importancia de la pedagogía teatral, ¿cierto? Con el tema de adolescencia también. Eh, y ahí mi pregunta tiene que ver con, precisamente con qué te motiva a explorar esa área. Ujú. Eh, cómo viene, digamos, cómo surge esa emoción, ese desarrollo personal por el ámbito más artístico, más teatral, el trabajo con adolescentes. Bueno, como mencionaba ya en la pregunta anterior, yo empecé en segundo año de edad a hacer un taller de teatro en una escuela para niños de primero a cuarto básico y de quinto a octavo básico. Y ahí descubrí un poco que en realidad a mí me gustaba hacer teatro, como a varios estudiantes de edad, que en realidad estamos muy relacionados con el área. Hay un área que es importante, que es potente, que ahora se viene también a fortalecer con la nueva malla que es de la dirección actoral, de la relación con los actores.
Y yo siempre sentí interés por esa área. Entonces, cuando vengo a hacer estos talleres, descubro además que fuera de, evidentemente, lo entretenido y lo poderoso que es esta área de la formación actoral, también está el impacto del teatro, de las artes escénicas en el desarrollo de la persona. Y cómo esto es tremendamente importante y tremendamente relevante de también dar a conocer. Porque yo tuve esta experiencia en esta escuela donde vi que los chicos podían desarrollarse de una manera mucho más profunda que a lo mejor con otras áreas de aprendizaje, donde también aprendieron a socializar de otra manera, donde aprendieron a expresarse, a comunicarse, a vincularse con los demás. Y ya luego, bueno, fui trabajando esto de una manera más profunda y también ingresé a hacer el curso de teatro de, como asignatura en tercero y en cuarto medio. Y ahí evidentemente fue un mundo que ya venía un poco formándose, pero que a la vez se fortaleció mucho más porque ahí en tercero y cuarto medio ya era un trabajo con adolescentes que muchas veces tienen conflictos de todo tipo, que están en búsqueda de su desarrollo personal, que están en construcción de su proyecto de vida también. Y principalmente yo creo que el teatro para ellos fue una salida para eso, para descubrirse a sí mismos, para encontrar su lugar en el mundo, su luz propia. Y creo que eso es tremendamente valioso, que hoy en día la educación chilena no lo valora tanto como yo desearía. Sí se han hecho muchos cambios, de hecho. Yo he analizado la línea de las políticas públicas en el área y siempre ha habido un avance. Es decir, el ministerio lo ha incorporado de a poco en las escuelas de una manera progresiva porque independiente en el fondo del gobierno de turno, se ha incorporado algo del área teatral en la educación, porque se valora como un área que es poderosa para mejorar el bienestar emocional, para fortalecer el desarrollo de la persona, para tener en el fondo una comunidad más, más humana, yo creo. Entonces, desde esa mirada, a mí me motiva poder comunicar esto y comunicarlo mediante la investigación también. Entonces, por supuesto que estar ahí, hacer docencia, que para mí es mi principal vocación. O sea, yo creo que me defino como esto de que soy artista, pedagoga y investigadora. Yo creo que primero soy pedagoga, antes que todo, lo he analizado muy profundamente. Yo creo que eso es lo que más me mueve, educar, pero a la vez también soy artista, o sea, no podría hacer esta separación de enseñar cualquier cosa. Tendría que estar vinculado sí o sí al área artística, porque es donde yo he encontrado más herramientas, y también la investigación, porque es importante no quedarnos con esto, no ser egoístas con este conocimiento que hemos descubierto y poder compartirlo a las demás personas para que también esto vaya creciendo, porque, como decía al principio, es un bien para la sociedad. Y en esa investigación que precisamente mencionabas, hoy en día estás desarrollando una tesis, ¿cierto? Que tiene Ujú, también que ver con la educación teatral, ¿cierto? ujú. Eh, Sí, y has escrito también, has publicado algunos papers también bajo ese mismo tema. sí. Eh, entonces también quería comentarte, o sea, consultarte para que también les pudieras comentar a nuestros estudiantes y a quienes están viendo respecto a ese paso, digamos, a los estudios doctorales, cómo ha sido el proceso también y por supuesto entrar, digamos, en todo este aprendizaje que es el área de la publicación, de la investigación, que originalmente uno no tiene esa formación previa, ya luego uno tiene que empezar a ir puliendo, digamos, en el camino. ¿Cómo ha sido, digamos, ese paso, tanto de la decisión de los estudios doctorales como del inicio de las publicaciones? Sí, la verdad ha sido bien complejo, no ha sido algo fácil para mí de aprender, porque por lo general uno viene de una disciplina que es más bien práctica, donde no hay tanto esta área de la investigación. Ahora entiendo también que con la nueva malla eso viene a ser un nuevo plus de nuestra carrera, pero ha sido muy complejo para mí adaptarme a todo lo que es el mundo de la investigación, porque es un mundo aparte, donde hay convenciones y hay formas de hacer las cosas que uno no las maneja de manera natural. Entonces, yo, bueno, como mencionaba cuando era estudiante de DAM, yo sabía que quería
seguir estudiando y fortaleciéndome. De hecho, como dato curioso, no he dejado de estudiar nunca en mi vida todavía. He estado siempre en constante formación porque creo que es importante también. O sea, como decía también anteriormente, para mí lo principal es que soy profesora, soy educadora. Entonces, como educadora tengo que estar en constante también aprendizaje, porque esto es parte de educar también es aprender. Entonces, para mí ha sido esencial mantenerme en esa área y creo que ha sido un proceso donde varias personas también me han ayudado, me han orientado. He tenido la fortuna también de tener eso, de tener colegas, profesores, tanto de aquí como también en educación, en el doctorado, que me han ayudado a poder adquirir esas herramientas de una manera, yo encuentro que muy rápida, porque yo estoy en la mitad, podemos decir, de mi proceso. Estoy en segundo año de mi formación doctoral y en primer año ya yo siento que aprendí muchas cosas y me fortalecí mucho como investigadora, muchas cosas que antes no manejaba. ¿Y de dónde viene este deseo por querer investigar? Fue en mi proceso de egreso de mi carrera de pedagogía en artes escénicas. Porque ahí para egresar tenía que hacer una publicación, bueno, no una publicación porque no necesariamente tenía que estar publicado, pero sí un paper de salida, escribir sobre algún tema que fuera relevante para nosotros y presentarlo. O sea, en ese momento yo fue cuando me di cuenta de que al estar con los participantes de esta investigación, habían cosas valiosas que había que transmitir. Y de esa manera yo dije, ya, ok, ¿cuál es el camino entonces para poder seguir investigando, para poder aprender de esto? Es cursar doctorado. Entonces, por eso yo tomo la decisión de entrar a este programa, que por lo demás yo siempre quise entrar a este programa desde que empecé con esta idea de buscar doctorado, porque, bueno, para mí es mi alma mater esta universidad y yo quería seguir formándome aquí, quería tener esa instancia. Y en ese tránsito, que también señalabas con la ayuda también de colegas de las otras facultades, eh, ha estado publicando, que es lo que yo te preguntaba inicialmente. Ha estado publicando con profesoras también del doctorado en educación y que Ujú. también eh, permite, tal como tú bien decías, fundir también los aspectos que tú tenías desde la formación pedagógica, ¿sabes? Y audiovisual o teatral, con las dinámicas, con las metodologías también que se practican en educación. Sí. Esa fusión, digamos, de aprendizaje, de práctica y de procedimientos, ¿cómo crees que te ha servido de base para el día de hoy, digamos, posicionarte quizás como la especialista, digamos, en ese ámbito, al menos en esta unidad académica? Sí, yo creo que es una pregunta importante porque tiene que ver con la interdisciplinariedad, que es algo que hoy en día necesitamos. Muchos necesitamos unirnos con otras disciplinas para poder generar un conocimiento que sea más profundo, que impacte de una manera diferente. Yo creo que para mí es extraño y a la vez es muy valioso también esta mixtura, ¿ya? Porque uno viene insisto, de disciplinas prácticas, que como era el audiovisual o también el teatro, de disciplinas de hacer, de mucho hacer. Y en ese hacer también la investigación cobra otro sentido. Porque está una investigación más basada como la investigación-acción, como la investigación basada en las artes, que tiene otras metodologías, donde uno participa con las personas y hay otras formas de interpretar o de medir lo que queremos transmitir, ¿ya? Y en educación es otra forma de ver estas metodologías para obtener el conocimiento. Y así también debe ser en otras áreas. Yo me ha tocado leer también cosas de, no sé, de economía o de ciencias de la salud y es totalmente distinto. También cada área es su mundo. Pero a mí me parece interesante esta mixtura entre la educación y el mundo más artístico. Porque en el fondo yo creo que logramos hacer cosas que sean más cercanas a las personas, donde logramos conectar más humanamente con los participantes, donde ya una entrevista no es solo una entrevista, sino que también es una experiencia para el participante, donde probablemente el participante no solo va a contar lo que le pasa y nosotros lo vamos a escribir, sino que de alguna manera lo va a influir en su persona, lo va a hacer quizás recordar experiencias, revivir otras, resignificar también. Entonces me parece que el arte tiene ese potencial
de transformar la investigación en una investigación más humana, más cercana. Lo has dicho de forma impecable, no hay forma de decirlo mejor. También considero lo mismo. Creo que obviamente la multidisciplinaridad y además el tema artístico, digamos, potencia otras y entrega otras herramientas, digamos, que tienen que ver más con lo humano, con lo personal. Que hay un aprendizaje además muy valioso en aquello. Ujú, Consuelo, bueno, el tiempo se nos acaba y como es habitual también, quería hacerte la última pregunta, que es la que siempre yo realizo a mi entrevistado, que tiene que ver con lo que uno puede entregar como consejo, como aprendizaje a nuestros estudiantes. Eh, ujú. y partí, digamos, con esta misma pregunta de forma similar. Tú habías estado conversando acá cuando eres estudiante y hoy ya formas parte del equipo académico, pero quizás hay compañeros también que quizás su camino no está orientado al tema de estudio, sino que desean trabajar, por ejemplo, haciendo cine o televisión, prensa, digamos, o ámbito corporativo. Y que a veces uno tiene ciertas proyecciones o sueños, se visualiza de alguna manera. Entonces, ¿qué consejo le darías a aquellos precisamente que están en ese tránsito, buscando alternativas, viendo eh, cómo uno se inserta, digamos, en el medio? Y también puede quizás hay alguien que estudie. Entonces, ¿qué le dirías tú, digamos, mirándote como cuando estabas en tercero o en cuarto año? Sí, bueno, yo creo que es algo que vengo creyendo desde siempre y ahora obviamente lo he visto más porque tengo este contacto con estudiantes de diferentes generaciones también, que ha sido muy valioso. Yo creo que esta carrera de DAM, en particularmente de DAM, ni siquiera sé si las demás que sean del misma área, sino que DAM es una carrera de mucha vocación, donde llegamos personas que queremos crear, que tenemos vocación por esto. Entonces, creo que primero es importante valorar eso y que quienes estudien nuestra carrera o que quienes ya sean titulados se valoren esta experiencia porque no todo el mundo la tiene, no todo el mundo tiene la facilidad de entrar a una carrera porque para hacer lo que le gusta y exactamente lo que le gusta. Entonces, creo que eso es muy valioso. Y es una carrera también de muchos sueños, donde uno sueña muchas cosas. Uno sueña con hacer películas, sueña con a lo mejor trabajar en tele o como yo, con hacer clases. Y finalmente creo que lo importante es definir esos sueños, o sea, definirlos, buscarlos y trabajar para cumplir esos sueños. Porque los sueños siempre se cumplen, pero uno tiene que trabajar para llegar a eso. Y tiene que sacrificarse, esforzarse y dar lo mejor de uno para poder llegar a cumplirlos. Entonces creo que eso es súper importante. Y también en ese proceso de descubrir los sueños, autoconocerse, detenerse, darse el tiempo de mirarse a uno mismo y comprender cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras verdaderas motivaciones en la vida. Ya, porque eso nos va llevando por diferentes caminos y muchas veces lo damos como por sentado, ah, yo sé sacar buenas fotos, entonces me voy a dedicar a esto. Y muchas veces a lo mejor no es lo que te motiva realmente. Entonces creo que eso también es súper importante, darse el tiempo para mirarse y autoconocerse y establecer estos sueños y poder trabajar para ello. Eso le digo. Excelente consejo, Consuelo. Bueno, obviamente agradezco el tiempo, la disposición de poder conversar. En lo personal, también ya lo he manifestado, me alegro mucho que te hayas integrado al equipo, me enorgullece además muchísimo que lo que estás creciendo, digamos, desde lo personal también y desde lo académico. O sea, creo que es una excelente oportunidad también para que nuestros estudiantes también conozcan otra realidad, alguien muy joven, eh, que está haciendo, digamos, estudios doctorales, que está además marcando una línea de investigación que la carrera no tenía y el cual además puede ir creciendo mucho. Espero también que haya mucha gente interesada en aquello. Sí. Consuelo, con eso quiero agradecer nuevamente la posibilidad de Gracias. conversar digamos, y espero que en algún momento también volvamos a entrevistar cuando ya quizás estés egresada, ya sea doctora, o digamos, o tengas alguno de los tantos logros que has logrado cimentar. Así que te agradezco y nos estaremos viendo. Muchas gracias, Manuel. Bueno, con eso cerramos el capítulo de hoy, destinado, como decíamos, a conversar sobre la integración
multidisciplinaria entre la educación, entre el área audiovisual, la pedagogía, el teatro. Estuvimos conversando con una titulada que hoy en día es académica también de la facultad y que también, como decía, tiene muchos aprendizajes y experiencias para poder contar. Nos vemos en un siguiente capítulo de Comunidad Data. Que estén muy bien. Chao, chao.